Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Pues llegamos ya a este domingo 28 de enero. Estamos llegando al final de este mes y estamos iniciando ya la cuarta semana de tiempo ordinario. Rápido se va. ¿Qué tanto hace que estábamos celebrando la Navidad? Ya estamos en la cuarta semana y el 14 de febrero ya estaremos iniciando la cuaresma. Pero bueno, sigamos en este domingo. Ojalá, no sé a qué horas estés viendo este video. Si lo estás viendo ya tarde, ojalá que ya hayas ido a misa. Si lo estás viendo temprano, no se te olvide ir a misa. A esa cita que tienes, esa cita de amor con el Señor Jesús en la Eucaristía. Y pues vamos a meditar las lecturas que nos hemos reunido. Les doy las gracias por su confianza y desde este rincón del diácono empecemos meditando en la primera lectura el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y como siempre lo hemos dicho, el Antiguo Testamento es la promesa. Ya desde ahí empiezan a hablar del Señor Jesús, que como hemos dicho, a diferencia de todos los personajes famosos a los que se les hace una biografía, pues su biografía empieza desde que nace. En cambio, a Jesús, en su biografía, ya lo vemos desde el Antiguo Testamento. Se habla de él desde antes de que nazca. Moisés les dice, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Fíjense qué importante es eso de entre sus hermanos, porque la gente en tiempo de Jesús esperaba a ese Mesías como algo espectacular, alguien que viniera con poder y con autoridad notoria, que viniera a arrasar con el dominio de los romanos. Y Jesús llega de una manera diferente. Sale de entre el mismo pueblo de Israel y la gente no lo acepta. Por eso Jesús decía, nadie es profeta en su tierra. Y ya Moisés decía, surgirá de entre sus hermanos. La gente era como siempre y seguimos siendo muy cabezones. En aquel entonces la gente decía, no queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. O sea, ellos veían en la presencia de Dios, en el mensaje de Dios, siempre cosas terribles, pues porque estaban siempre pillando por el mal camino. Entonces, ya con el paso del tiempo, nuestra patrística, nuestra magisterio de la iglesia ha ido viendo en esta promesa la promesa del Mesías. Dice, pondré palabras en su boca y él dirá lo que les mande a yo. El, dice, yo le pediré cuentas. Dice, el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no he mandado o hable en mi nombre en nombre de otros dioses, sea reo de muerte. Está hablando del verdadero profeta porque también en aquel entonces había muchos falsos profetas. Y el verdadero profeta es el que realmente habla en nombre de Dios sin buscar él ser el protagonista. Y como le digo, y vamos a verlo en el Evangelio, el cumplimiento de esa promesa está en Jesús. Dice en la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Es continuación de lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada decía que el casado viva como si no estuviera, y que el que compra como si no comprara, y ya veíamos que la verdadera interpretación de eso es que no nos apegáramos a las cosas de este mundo. Y pues precisamente hoy nos habla de la prioridad entre las cosas de este mundo y entre las cosas de Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de las cosas de Dios y nos ancla en las cosas de este mundo? Y pone primero el ejemplo de nuestra vida conyugal. Dice, el hombre casado se preocupa por las cosas de esta vida y de cómo agradar a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. Igualmente la esposa. Dice la esposa, la mujer que no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa por las cosas de esta vida y por agradar a su esposo. Nuevamente, no está diciendo que esté mal casarnos y que los diáconos permanentes somos casados y tenemos que dividirnos entre atender a nuestra esposa entre las cosas de este mundo que tengan que ver con nuestro matrimonio, con nuestra familia y las cosas de Dios. Pero realmente no es que tengamos que dividirnos, mi hermano, porque en la misma familia estoy trabajando en las cosas de Dios. El arzobispo nos dijo el día de antes de nuestra ordenación, el primer lugar donde van a practicar la diaconía es en su familia. Yo primero tengo que ser servidor de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, de mi madre, de mis hermanos.
Tengo que ser servidor primero de mi familia y luego de toda la comunidad, porque aún en mi familia estoy sirviendo al Señor. Por eso nos está diciendo aquí que la prioridad debe de ser vivir en las cosas del Señor, aún en cuanto estemos viviendo. Dice, ustedes son del mundo, pero están en el mundo, pero no son del mundo. Y luego dice, se los digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor tal como conviene. O sea, eso es una realidad. Y lo decía San Francisco de Sales. Nosotros, nuestra vida diaria puede ser una constante oración al Señor y podemos vivir unidos al Señor aún en este servicio matrimonial. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Podemos dividirlo en tres partes. La primera parte nos narra la llegada de Jesús a Cafarnaúm y lo que sucede en esa llegada. ¿Qué es lo que hace Jesús siempre al llegar a un lugar? Se va a la sinagoga y aunque sea en sábado, él empieza a enseñar. Es importante esto porque los milagros, todos los signos, como dice San Juan, que él hace, son para mostrar su divinidad y su poder. Pero a lo que él vino fue a enseñar. ¿A enseñar qué? Un nuevo estilo de vida basado en el Evangelio, porque ese es el que nos va a llevar a la salvación. Y en esta primera parte nos recalca eso. Él va a enseñar y sobre todo nos recalca algo importante. La gente lo escuchaba sorprendidas y dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era de dónde venía la autoridad de Jesús? Y podemos decir, pues porque Él era Dios. Pues sí, pero en ese entonces no lo sabían, no lo aceptaban, no lo querían ver. Entonces, el ver a Jesús que hablaba con autoridad no era porque supieran o porque pensaran que era Dios. Y yo creo que eran dos cosas. La primera, por la congruencia. Él hablaba una cosa y esa cosa decía. Tú no le puedes dar fe o dar crédito de autoridad a las personas que predican una cosa y que dicen otra. Entonces lo que dicen, tú ya no les das crédito, ya no tiene autoridad para ti porque sus comportamientos dicen cosas diferentes. Por eso dice, Jesús les decía, no hagan lo que dicen los fariseos, hagan lo que dicen los escribas y los fariseos, pero no hagan lo que hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Pero la segunda manera también la autoridad le venía de la forma de hablar. Nosotros sabemos que ya en la época de Jesús había exorcistas, ya había personas que expulsaban demonios, porque cuando le decían a él que expulsaba por el poder de los demonios, Jesús le dice, ¿y con el poder de quién expulsan los demonios los hijos de ustedes? O sea, ya había gente, pero la gente que estaba en aquel entonces expulsando demonios lo hacía en el nombre del Señor, invocaban el poder de Dios para poder expulsar el demonio, y Jesús no. Jesús lo hacía en su nombre propio porque Él es Dios. Hoy nos presenta en la segunda parte de este evangelio ese encuentro con ese espíritu inmundo. Y sabía, ese espíritu inmundo reconocía al Señor y reconocía la autoridad que tenía sobre él, porque le dice, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Pues sí, ha venido a acabar con ustedes, con todos los demonios de aquel entonces y con los demonios de hoy. Y le dice el espíritu inmundo, ya sé quién eres, el santo de Dios. O sea, no basta reconocer a Jesús como el santo de Dios, porque los endemoniados también lo reconocían. Y Jesús con esa autoridad que le viene, porque Él es Dios, Él no dice en el nombre de mi Padre, Él le dice, cállate y sal de Él. Jesús habla con autoridad y el demonio tiene que obedecer. ¿Cómo puedes expulsar tú los demonios que tienes dentro de ti, como lo hemos dicho constantemente? La envidia, la lujuria, el poder, la ambición, el chisme, la bebida, todos esos demonios que te agobian, Jesús tiene la autoridad para expulsarlos, pero tú tienes que acercarte a Él, tú tienes que buscar al Señor para que con esa autoridad que tiene te ayude a expulsar esos demonios. Y luego en la última parte es nuevamente la reacción de la gente. Se quedaban estupefactos y decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. O sea, qué tremendo porque están reconociendo esa autoridad y sin embargo no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces, hoy nos invita el Evangelio, nos invita a la liturgia de hoy nuevamente a meditar
¿Cómo es nuestra vida? ¿Estamos apegados a las cosas de este mundo? Nos estamos dejando, nos conformamos con venir a misa, nos conformamos con venir a oír misa, porque realmente es a lo que venimos. No venimos a escuchar al Señor, no venimos a llenarnos del Señor en nuestro corazón, porque la misa no impacta en nuestra vida. Veamos cómo está el mundo. Muchos somos los católicos que vamos a misa, muchos son los que no van. Eso es tan peor todavía, porque entre más vayas a misa, más, como vamos a ver en días siguientes, la semilla poco a poco va a ir trabajando en ti para cambiarte. Pero tienes que, en primer lugar, dar ese paso, ir a misa. Cuando escuches las campanas de la iglesia que estén llamando a misa, cuando escuches la primera, prepárate. Aunque estés cansado, ofrécele al Señor ese sacrificio. Aunque estés agobiado por problemas, con mayor razón. Rápido arréglate para que cuando escuches la segunda llamada salgas ya rumbo a la iglesia. Que la tercera llamada te encuentre ya sentado, preparado para la Santa Misa. Porque si en la tercera llamada te encuentra todavía en tu casa preparándote, ya mejor ni vayas. O bueno, ve, aunque vayas tarde, pero no te acostumbres a eso. Disfruta de esa hora de encuentro con el Señor. Él es el único que te va a instruir con su enseñanza y a impulsar con su amor en tu corazón a que tu vida sea diferente. Hay tantos demonios en este mundo que están agobiándote. Vienen las elecciones aquí en México, en Nuevo León. Es importantísimo que nos acerquemos al Señor, que nos dé sabiduría, que nos ilumine, para que no elijas, no votas por fulano porque está guapo, por fulanita porque está bien bonita y habla muy bonito. No, ve sus propuestas, ve sus valores sobre todo. Y dime, ¿realmente pondrías a tus hijos en manos de esas personas? Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que, como dice San Pablo, podamos realmente darle prioridad a las cosas de Dios y querramos agradar a Dios y no agradar las cosas de este mundo. Muchas cosas podríamos meditar, mis hermanos. No me canso de decirte, Dios te ama, Dios quiere que tengas una vida en plenitud. Por eso la promesa desde el Antiguo Testamento que iba a venir un profeta. Hoy Dios ha visitado a su pueblo, decía la gente, porque veían las acciones de Jesús. Las acciones de Jesús no son como las acciones, los actos de Jesús son históricos porque sucedieron, pero sucedieron en el tiempo cronológico, pero recuerda que el tiempo de Dios es cairológico. ¿Qué significa? Cuando nosotros recordamos los niños héroes, recordamos la independencia, recordamos, es recordar algo que pasó hace mucho y que ahora ya no impacta en nuestra vida y que a lo mejor muchas cosas de esas ya no importan en nuestra vida. En cambio, las acciones de Jesús sucedieron cronológicamente en el tiempo, pero cairológicamente siguen presentes hoy y siguen teniendo impacto en nuestro. Es necesario que tú le permitas que dé ese impacto. Hago mi oración por ti, mi hermano, mi hermana, para que el Señor te ilumine, te acerque más a Él. Yo le pido por mi familia, por mis hijas, que las acerque más, que no se olviden que nosotros venimos a este mundo para prepararnos al encuentro, a la gloria definitiva en el reino de los cielos. Podemos caer, podemos equivocarnos, pero no podemos quedarnos en el pecado. Necesitamos levantarnos de la mano del Señor y caminar a su encuentro. Feliz domingo, no se te olvide ir a misa, recuerda Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para toda tu familia. Cuídate mucho, que estés bien.